Bueno, yo creo que es una hora prudente para comenzar. Para los que todavía no nos conocemos, soy la doctora Natalie Bar Fernández, médico dermatóloga. Y el día de hoy he venido, vamos a realizar la clase de un capítulo muy importante de la dermatología, que son las enfermedades ampollares. Entonces, si queremos hablar de enfermedades ampollares, lo primero que tenemos que recordar es a la ampolla, como lesión elemental de características de ser sobrelevada con relación a la piel, circunscrita, unilocular, cuyo contenido es líquido. Generalmente este contenido es a base de fluido tisular, plasma e incluso algunas células inflamatorias, y cuyo diámetro es mayor de 0,5 centímetros. Y así las vamos a encontrar, como la imagen que vemos a la izquierda, como lesiones únicas o como lesiones múltiples. También, lógicamente, vamos a definir qué es una enfermedad empollar. Y la definimos como una dermatosis que se caracteriza por la presencia de lesiones de contenido líquido, aquí estamos definiendo a la ampolla, que pueden aparecer tanto a nivel de la piel, a nivel de mucosa o en ambas. Estas ampollas, si hablamos histopatológicamente, o si nos localizamos en la histopatología, las vamos a encontrar a nivel del epidermis o en la unión dermoepidérmica. Y estas ampollas se van a formar por 5 mecanismos que vamos a explicar a continuación. El primero de ellos es la esfongiosis. ¿Qué es la esfongiosis? Es el edema extracelular o intercelular que se va a formar alrededor de los queratinocitos. Este edema va a llevar a la separación de queratinocito con queratinocito, haciendo que estas células que normalmente estaban así tipo poligonales, pues se transformen en células estrelladas y posteriormente sufran licuefacción y lisis. Este proceso de esfongiosis lo vemos normalmente en los procesos inflamatorios de tipo eczematoso. Otro mecanismo por el que vamos a ver que se forman las ampollas es la acantolisis. Y la acantolisis no es más que la destrucción de los puentes intercelulares. Cuando hicieron su clase o su primera clase y hablaron de la estructura normal de la piel, imagino que les habrán dicho que los queratinocitos se unen unos a otros por unos puentes intercelulares que se llaman desmosomas. Y cuando hay una ruptura a nivel de alguno de los componentes que forma parte del desmosoma, lógicamente va a haber una destrucción de estos puentes y la separación de las mismas. Aquí las células o los queratinocitos, que normalmente también se veían de forma un poco alargada, pues lógicamente al perder estos puentes que los hacen ver así alargados, quedan como células redondas. Otro de los mecanismos por los que se forma la ampolla es la pérdida de la cohesión de la epidermis con la dermis, o sea, hay una alteración a nivel de la membrana basal que los une y eso produce que se rompa y se desteche y aparezca la ampolla a este nivel. Por otro lado, tenemos a la citólisis, que es el daño directo que se puede producir a los queratinocitos. Esto se puede deber por mecanismos traumáticos externos, como por ejemplo en la fricción, quien no en algún momento ha usado un zapato o una zapatilla que le queda un poco más apretado de lo normal y esto produce un daño, una necrosis de los queratinocitos y consiguientemente la aparición de la ampolla. Igual, cuando nos sometemos a calor extremo, como en una quemadura, pues también hay citólisis, daño de los queratinocitos y consiguiente aparición de la ampolla. Y por último, la degeneración balonizante, que no es más que lo que ocurre cuando hay una infección viral. Esta infección viral produce una inflamación intracelular, o sea, dentro de la célula. Esta célula, al estar inflamada, se forma como unos balones, de ahí el nombre, balones o globos o degeneración balonizante, y posteriormente esta
pasa a una muerte celular programada, ¿no? Dentro de las causas de ampollas vamos a tener múltiples causas de ampolla, como lo vemos en este cuadrito que les he colocado. Y vamos a ver que tenemos ampollas que se producen por una alteración genética, o sea, son ampollas con las que el paciente ya nace o está predispuesto a nacer, que son el grupo de las genodermatosis ampollares. Acá está la epidermolisis bulosa simple, yuntural, distrófica. Luego también hay infecciones que afectan a la piel y nos van a causar la aparición de ampollas, como es el caso de los herpes, que son bien conocidos. Hay infecciones bacterianas, como son las que causan las estafilococemias, como son en el caso de los impéctigos, por ejemplo, ampolloso o no ampolloso, que nos aparece lesiones ampollares. Luego hay causas físicas, como ya mencionamos, temperaturas extremas, quemaduras, fricción, que son causas de ampollas. Tenemos causas metabólicas, como es lo que sucede en los pacientes diabéticos, en los que aparecen estas lesiones o bulas diabéticas o en la porfiria cutánea tarda. Otra de las causas serían las reacciones endógenas externas, como son del tipo toxicodermias, como son del tipo de dermatitis fotoalérgica, como ocurre en las picaduras, que también producen secundariamente pues, la aparición de ampollas o vesículas. Y por último está el gran grupo de enfermedades ampollosas autoinmunes, que son el grupo de enfermedades que vamos a revisar el día de hoy, donde vamos a ver que hay una alteración a nivel de ciertos componentes estructurales del epidermis que hace que se formen ampollas o el epidermis o a nivel de la membrana basal. Entonces, por eso vamos a tener ampollas, presencia de ampollas intraepidérmicas o subepidérmicas. Dentro de las enfermedades ampollares, como ya les he descrito en el grupo anterior, etiológicamente las podemos diferenciar en dos grandes grupos. Las congénitas, aquí está el gran grupo de las genodermatosis, donde van a existir defectos estructurales de las proteínas de unión intercelular o de la epidermis con la dermis, ¿no? Y también está en el grupo de las enfermedades adquiridas, en las cuales va a haber proteínas que se alteran por la producción o la unión posterior de autoanticuerpos del mismo paciente. Y acá está en el grupo de las enfermedades inmunoampollares. Y también infecciosas, como ya hemos visto, ¿no? La más frecuente es en el impetigo ampolloso, por la acción del estafilococo aureus, o físicas por fricción o metabólicas, como en el caso de la diabetes. Entonces, este cuadrito es ya para que fijen que existen dos grandes grupos. El grupo de las enfermedades ampollares congénitas, donde está las genodermatosis, a la cabeza la epidermolisis bulosa con sus variedades epidermolíticas, yunturales y dermolíticas, que no es tema de hoy. Las enfermedades ampollares adquiridas, que a su vez se van a dividir en las no inmunológicas, es decir, aquellas que son causadas por causas físicas, infecciones o metabólicas, y las inmunológicas. Y le pongo una estrellita porque este es el gran grupo de las enfermedades que vamos a desarrollar el día de hoy. Estas se dividen a su vez en dos grandes grupos, que son las acantolíticas, y aquí dentro está el gran grupo de los pénfigos. Pénfigos en su variedad clásica, que tenemos a los pénfigos superficiales, aquellos que aparecen con las ampollas a nivel de los estratos más externos de la piel, generalmente subcórneos o intragranulosos, y donde está el gran grupo del pénfigo foliáceo con su variedad pénfigo eritematoso. Y los otros pénfigos clásicos son los pénfigos profundos, que es aquellos donde la ampolla se localiza más profundamente, es decir, a nivel por encima de la capa basal, por eso son las ampollas suprabasales, y el gran ejemplo de esto es el pénfigo vulgar con su variedad pénfigo vegetante. También otras formas no tan clásicas, formas un poco más raras, como son el pénfigo herpetiforme y el pénfigo paraneoplásico. Y el otro gran grupo de enfermedades inmunomediadas o inmunoampollares
son las no acantolíticas. Y acá entra el grupo de los pemfigoides. Tenemos al pemfigoide ampollar, al pemfigoide de cicatricial, al pemfigoide gestacional, la dermatitis herpetiforme, entre otros. Entonces, ahora vamos a describir qué son las enfermedades inmunoampollares. Espero que ya estén bien situados con el cuadrito, que estas enfermedades inmunoampollares pertenecen al grupo de las enfermedades ampollares adquiridas y las definimos así. Son un grupo heterogéneo de enfermedades adquiridas caracterizadas clínica e histopatológicamente por la presencia de ampollas. Y la patogenia, o sea, ¿qué va a llevar a la formación de estas ampollas? Es por la presencia y acción de autoanticuerpos dirigidos contra antígenos propios de la piel. Como toda enfermedad inmunológica, ¿no? Entonces, si vamos a dividir a estas enfermedades inmunoampolares, eso ya lo hemos visto en el cuadro anterior, tenemos que está el grupo de las acantolíticas y el grupo donde no hay acantolisis. Entonces, en el grupo de las enfermedades ampollares acantolíticas vamos a tener los pénfigos superficiales, en ellos vamos a encontrar ampollas a nivel subcórneo, o sea, por debajo de la capa córnea, a nivel de la capa granulosa, y acá está el grupo del pénfigo foliáceo con su variedad eritematoso y pénfigo folio salvaje. Y los pénfigos profundos, donde están las ampollas suprabasales, o sea, la ruptura de las estructuras de la piel es mucho más interna, y aquí va a ver la ampolla a nivel por encima de la capa basal, y está el pénfigo vulgar con su variedad vegetante. También está el pénfigo herpetiforme, el pénfigo paraneoplásico, que también los vamos a desarrollar el día de hoy. Luego está el otro gran grupo, que son las enfermedades no acantolíticas, donde el daño es a nivel de la membrana basal, y aquí está en el grupo de los pemfigoides, ¿no? El pénfigo ampollar, cicatricial, gestacional y la dermatitis herpetiforme, que el día de hoy también la vamos a describir. Entonces, para recordar algo que yo imagino que ya está más que claro a estas alturas, la estructura de la piel normal. En la imagen izquierda superior tenemos a toda la estructura de la piel normal, ¿no? En la capa superior tenemos a la epidermis, más abajo la dermis y mucho más abajo la hipodermis o el tejido celular subcutáneo. Si traspasamos esto y agrandamos y vemos solamente la estructura de la epidermis, recordemos que la epidermis tiene 5 capas específicas en la piel. De la parte más superficial se encuentra el estrato córneo. Debajo de él está el estrato lúcido. Recuerden que ese estrato lúcido está entre la capa córnea y la capa granulosa, sin embargo no está en toda la superficie, sino solamente a nivel de palmas y plantas. Por debajo del estrato lúcido está el estrato granuloso, por debajo el estrato espinoso y finalmente el estrato basal. Si lo vemos en una lámina histopatológica, acá está pues el estrato córneo, la capa lúcida, la capa granulosa, el estrato espinoso y finalmente la capa basal o la capa germinativa también, ¿no? Vemos como todas estas células o estos queratinocitos están en completo orden, unidos unos al otro por estas fuentes intercelulares, no se ve ninguna alteración. Esta es la clásica foto de una piel normal. Para recordar también que estos queratinocitos no están pegados a unos a otros simplemente por el hecho de estar pegados, sino que existen estructuras que las unen y las mantienen unidas, e incluso estas estructuras se unen más allá de lo que es unirse a los bracitos de los queratinocitos, sino que están unidos y pegados a filamentos de queratina internos de la piel que le dan la estructura y la forma normal de esta función de sostén o de barrera de la piel, ¿no? Entonces acá tenemos queratinocito 1, queratinocito 2 y sus puentes intercelulares, que son los desmosomas.
Y si hablamos ultraestructuralmente de los desmosomas o estos puentes intercelulares están compuestos por glicoproteínas. Y es así que vemos que este desmosoma tiene tres partes, dos placas que están a las zonas externas y que están prácticamente unidas al queratinocito, o sea, intracelularmente al queratinocito. La placa nuevamente acá, intracelularmente al queratinocito, y la parte central que es la parte intercelular. Entonces vamos a ver que en las zonas intercelulares tenemos dos componentes que son la desmocolina, acá en fucsia, y la desmogleína. No se olviden sobre todo de la desmogleína. Y existen otras glicoproteínas importantes que también están a nivel de la placa, como son la placoglobina, que está acá en naranja, y la placofilina. Y por dentro vamos a tener que está la hemiplaquina y la periplaquina. ¿No? Todas esas partes que se unen y se van sumando consecutivamente y de forma ordenada, pues son los que forman la composición de los desmosomas, que son los puentes intercelulares. Esto es parte normal de la piel, ¿ya? Parte normal de los desmosomas. Y también va a haber un componente, que son los hemidesmosomas, que son aquellos componentes o aquellos brazos que anclan los queratinocitos a nivel de la membrana basal. Y estos son los hemidesmosomas. O sea, acuérdense, desmosomas alrededor acá y arriba, y hemidesmosomas a nivel de la capa basal o germinativa unida con la membrana basal. Nuevamente acá para ver la estructura de los desmosomas de forma contigua en los queratinocitos y el hemidesmosoma que ancla a la capa basal hacia la membrana basal. Y ahora vamos a hablar del gran grupo de enfermedades ampollares adquiridas, inmunoampollares acantolíticas, ¿ya? Donde hay una alteración a nivel de la unión intercelular o hay una pérdida de la unión intercelular. Entonces, el término pénfigo viene de penfis, que significa ampolla o bula. En este grupo de enfermedades ampollares, pertenece al grupo donde las ampollas se van a localizar a nivel intraepidérmico. Esta es una enfermedad crónica y en la cual van a haber autoanticuerpos de tipo IgG que se dirigen contra la superficie celular de los queratinocitos, lo que da lugar a la pérdida de adhesión intercelular llamada acantolisis. Existen tres formas principales: el pénfigo vulgar, el pénfigo foliáceo y el pénfigo paraneoplásico. Entonces, se desarrollan de igual prevalencia en mujeres, sexo masculino, sexo femenino, la edad más frecuente es en la edad adulta, y el pénfigo vulgar tiene casi igual distribución o presentación que el pénfigo foliáceo, salvo una variedad del pénfigo foliáceo, que es una variedad que es endémica, que también la vamos a ver, que tiene un componente que la hace endémica, donde sí, en esos lugares, pues la proporción es 17:1, ¿no? Es bastante abismal. Dentro de la etiopatogenia ya hablamos que existen autoantígenos implicados en la aparición de los pénfigos. Son autoantígenos tipo IgG, que son los componentes que anteriormente hemos descrito que forman parte de los desmosomas y que son responsables de la adhesión. Estos son los autoantígenos que hemos descrito en las láminas anteriores. Y también existen autoanticuerpos tipo IgG dirigidos contra estos autoantígenos de la superficie de los queratinocitos. El mecanismo por qué se produce aún es incierto. Entonces, estos componentes de los desmosomas, que son componentes que normalmente están ahí, hacen su trabajo de unión,
son reconocidos por cada persona o por cada superficie o por cada cuerpo humano que está, que tiene ya esta enfermedad y reconocen a estas partes, a estas glicoproteínas como ajenas, reconociéndolos así como autoantígenos. O sea, la persona enferma va a producir autoanticuerpos tipo IgG que van a actuar sobre las desmogleínas, sobre la placoglobina o sobre la desmoplaquina. Los más importantes en los pénfigos son, lógicamente, las desmogleínas. Es así que vamos a tener, nuevamente les describo los pénfigos profundos, como es el pénfigo vulgar con su variedad vegetante, donde tenemos como autoantígeno a la desmogleína 3, más su proteína de placa de 85 kilodaltons, que es la placoglobina. ¿Dónde va a estar localizada la ampolla? A nivel suprabasal. Luego tenemos al pénfigo superficial, que es el pénfigo foliáceo con sus variedades pénfigo eritematoso o pénfigo fuego salvaje. Y acá va a tener como autoantígeno principalmente a la desmogleína 1 más su proteína de placa de 85 kilodaltons, que es la placoglobina. La ampolla va a estar localizada más superficialmente a nivel de la capa granulosa o a nivel subcórneo. Y luego, por último, tenemos al pénfigo paraneoplásico, que se cree que estos autoantígenos se van a producir por reacciones autoinmunes, humorales y celulares propias de la neoplasia. Y aquí, como autoantígenos, van a funcionar tanto la desmogleína 1, la desmogleína 3 y las desmoplaquinas. Y la ampolla va a estar netamente intraepidérmica. Entonces, ¿por qué la ampolla en el pénfigo vulgar es más profunda y por qué la ampolla en el pénfigo foliáceo es más superficial? ¿Qué pasa? Esto es una teoría, que es la teoría de compensación de las desmogleínas, para la explicación de por qué una ampolla es más superficial y una ampolla es más profunda. Si vemos el primer cuadro, nos indica o nos grafica qué es lo que pasa en el pénfigo foliáceo. A la mano izquierda tienen la representación gráfica de la piel y a la mano derecha tienen la representación gráfica de la mucosa. En el centro, al lado de la piel, vamos a ver que en un triángulo invertido está la proporción en la que se distribuye la desmogleína tipo 1. Y más abajo, y en menor proporción, más chiquitita, está cómo se distribuye la desmogleína 3. Y es así que vemos que la desmogleína 1 está en mayor proporción a nivel de las capas superficiales de la piel, ¿cierto? Entonces, si tenemos en el pénfigo foliáceo autoanticuerpos anti la desmogleína 1, lógicamente, al estar la desmogleína en mayor proporción, si es atacada o es rota a este nivel, se va a romper la piel, porque si bien hay las dos, la mayor proporción la tiene la desmogleína 1 y la desmogleína 3, al ser tan poca en cantidad, no le alcanza para mantener unida la piel y se rompe. ¿Y dónde se rompe? Lógicamente donde está en mayor proporción, que es en la zona superficial. A diferencia de lo que pasa en la mucosa. En la mucosa, la desmogleína 1 está en una proporción muy chiquitita, a diferencia de la desmogleína 3, que está en mayor proporción. Entonces, lo mismo, ¿no? Si tenemos anticuerpos tipo IgG, antidesmogleína 1, y en la piel está en bastante proporción a nivel de las capas superficiales, me ataca todos estos componentes que se forman como autoantígenos y me rompe la piel. Pero aquí me ataca todos los IgG, o sea, me ataca todas las desmogleína 1, me llena de anticuerpos tipo IgG contra la desmogleína 1,
pero está la desmogleína 3 en tanta mayor proporción que me lo compensa, porque me rompe una pequeña parte, pero las desmogleínas 3 se mantienen ahí y no se rompe la piel. Esa sería la explicación por qué en el pénfigo foliáceo tenemos ampollas a nivel de la piel, pero no ampollas de la mucosa. Cuando hablamos de, eso sería para el pénfigo foliáceo. Cuando hablamos del pénfigo vulgar, vemos que ocurre la misma figura, pero en el pénfigo vulgar hay mayor IgG contra la desmogleína 3. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa a nivel de la piel? Si tengo muchos autoanticuerpos contra la desmogleína 3 en la piel, pero esta desmogleína 3 está en poca cantidad, ¿qué pasa? No pasa nada, porque la desmogleína 1 se comporta como la salvadora y mantiene unida la piel. En cambio, en el pénfigo vulgar, donde hay autoanticuerpos contra desmogleína 3 solamente, porque vamos a ver que en el pénfigo vulgar hay autoanticuerpos contra desmogleína 1 y desmogleína 3, pero principalmente contra desmogleína 3. Pero si solo hay autoanticuerpos contra desmogleína 3, a nivel de la piel ya hemos visto que no pasa nada. Pero a nivel de mucosas, como hay bastante cantidad de, de desmogleína 3 a nivel de mucosas, lógicamente, si hay autoanticuerpos, me permiten el rompimiento de la piel y lógicamente voy a tener la formación de estas ampollas. ¿Están ubicados, chicos? ¿Se está entendiendo lo que les digo? ¿Sí? Ya, perfecto. Ya. Entonces, en el pénfigo vulgar, donde hay autoanticuerpos contra desmogleína 3 y 1, lógicamente, si me atacan la 1 y la 3, voy a tener ampollas porque ya no tengo que compensar, pues no tengo una tercera desmoglina. Igual, ¿no? Si hay autoanticuerpos contra desmogleína 3 y 1, pues me tienen que aparecer ampollas tanto en mucosa como en cavidad oral, porque no tengo quien me defienda, ya no tengo quien equipare o compense este ataque que hay contra las desmogleínas. Entonces, acuérdense, el pénfigo foliáceo, desmogleína 1, ampollas en las capas superficiales. A preferencia de piel, casi no en la mucosa. El pénfigo vulgar tiene lesiones preferentemente. Si hay autoanticuerpos contra desmogleína 3, lógicamente hay lesiones a nivel de la mucosa, la piel se salva. Pero si es ante desmogleína 3 y 1, vamos a tener lesiones tanto a nivel de la piel como a nivel de la mucosa. Y acá está la localización de la ampolla. Háganse de cuenta que este es un esquema gráfico de la epidermis, capa córnea, capa espinosa, capa granulosa, todos. Entonces, si tenemos un pénfigo foliáceo, la ampolla es a nivel subcórnea. Si tenemos un pénfigo vulgar, es suprabasal la ampolla. Si tenemos, esto ya lo vamos a ver después, el pénfigoide, que es a nivel de la membrana basal. Ahora sí, entramos básicamente a las lesiones que aparecen a nivel en el desarrollo del pénfigo vulgar. Entonces, ¿cuáles serían las características del pénfigo vulgar? Hemos visto que aquí hay antidesmogleína 3 y 1 y que pueden haber lesiones tanto en cavidad oral como en piel. Entonces, ¿cuáles van a ser las características clínicas? La aparición de lesiones tipo ampollas. Estas ampollas, si bien las vamos a encontrar porque tienen un techo de la epidermis, son ampollas flácidas que se forman sobre la piel sana o aquella que está previamente eritematosa. Su contenido es seroso y su superficie es frágil. Estas ampollas, al ser frágiles, rápidamente el roce con cualquier estructura se van a romper y van a formar erosiones que suelen ser muy dolorosas. Acá van a aparecer tanto a nivel de la piel como a nivel de la mucosa. Y muchas veces
las lesiones aparecen inicialmente a nivel de la mucosa como primera manifestación. Es más, estos pacientes vienen con lesiones erosivas de larga data, con la historia de que se cepillan y sangran, o que fácilmente comen y sangran, y muchas veces simplemente piensan que es una fragilidad, y ya cuando aparecen las lesiones en el cuerpo se hace la relación y se ve que pues sí, efectivamente estas lesiones podrían haber iniciado en cavidad oral, ¿no? Siempre pensar en úlceras crónicas como una posibilidad al pemphigo vulgar, ¿no? ¿Y quién nos va a ayudar para esto? Pues la toma de la biopsia y la histopatología, que nos va a determinar dónde está el clivaje a nivel de la epidermis, ¿no? Las localizaciones más frecuentes: piel cabelluda, pliegues inguinales, axilares, hombro, región submamaria y cara. Aquí va a ver el signo de Nikolsky positivo, que es el signo en el que nosotros, a nivel de perilesional, o sea, al lado de donde están las lesiones ampollares, hacemos una pequeña presión y causamos la ruptura a nivel de estos semidesmosomas, con la consiguiente aparición de lesiones ampollares. Eso es el signo de Nikolsky positivo. Estas lesiones curan dejando parches hipopigmentados, pero no cicatrices, porque acuérdense que son intraepidérmicas. Y estas son las clásicas lesiones, ¿no? Lesiones ulceradas, esta es la zona de la piel de la ampolla que ya está denudada, nuevamente acá una ampolla, sangrados en los carrillos. Y estas son las clásicas ampollas que presentan los pacientes con pénfigo, ¿no? Que son esas ampollas ampollas flácidas, ¿no? No son unas ampollas completamente llenas, sino flácidas en su superficie y que fácilmente se rompen, como vemos acá en la imagen de el brazo derecho del paciente, donde hay lesiones erosivas. Acá también vemos múltiples lesiones erosivas, algunas zonas de costra y esta ampolla flácida clásica del pénfigo vulgar. Como estas ampollas tienen una pared bastante frágil, pues lógicamente se rompen. Acá está la piel de la ampolla y dejan zonas erosivas, muy dolorosas. Nuevamente acá, lesiones ampollares en lesiones erosivas producto del rompimiento de las ampollas, ¿no? Entonces, dentro de los exámenes de diagnóstico que podemos hacer, lo que más fácil sería, de pronto, si no tenemos cómo hacer una biopsia o hacer una congelación y ver una histopatología, lo más fácil es hacer un test de SAN, ¿no? En la base de la ampolla, sacar a nivel de la zona activa de la ampolla una muestra directa, se ve al microscopio, y acuérdense que yo les comenté al inicio, cuando hablamos de los mecanismos de las formaciones de las ampollas, que cuando se rompían estos puentes intercelulares, estos puentes intercelulares que hacían que permanezcan los queratinocitos un poco alargados, estos se retraían y formaban como pequeños globos. Estos son los queratinocitos acantolíticos. Generalmente se ven como múltiples lesiones aisladas y que son como unas bombitas, como vemos acá, ¿no? Y entonces, si hacemos si tenemos la forma de hacer una biopsia, pues lógicamente en la biopsia se va a ver que la ruptura o el clivaje se forma por encima de la lámina de la capa basal. Y estas células que están solitas, redonditas, dentro del espacio de la ampolla, pues lógicamente son las células acantolíticas, ¿no? Estas células rechonchitas. Y si hacemos una inmunofluorescencia directa, es decir, un teñido de inmunofluorescencia para ver los autoanticuerpos, pues lo que se va a detectar son los depósitos de inmunoglobulinas tipo IgG contra los queratinocitos a nivel o sobre la capa basal.
Y si hacemos una inmunofluorescencia indirecta, pues tomamos una muestra de suero en sangre y ahí también se pueden detectar los autoanticuerpos tipo IgG. Entonces acá vemos la ampolla, por encima está la capa basal, una sola hilera y la ampolla. Acá también, y la ampolla. Y entonces el diagnóstico diferencial del pénfigo vulgar van a ser todas aquellas enfermedades que puedan causar algún tipo de ampolla, como son la estomatitis herpética o el eritema multiforme o el síndrome de Steven-Johnson, y que puedan localizarse en cavidad oral. Más alejado el pénfigoide ampolloso, porque si bien tiene localizaciones iguales, la ampolla del pénfigoide ampolloso, vamos a ver que tiene otras características. Igual que la presentación de las lesiones que inicialmente en el pénfigo ampolloso tienen un patrón de una secuencia de aparición, que eso lo vamos a ver más adelante. Dentro del tratamiento del pénfigo vulgar, acá el gol estándar, o lo que no más nos mantiene o nos saca de este proceso autoinmune, pues es la corticoterapia sistémica, ¿no? Se usa de 1 a 2 miligramos por kilo por día, en este caso de prednisona, durante 3 a 7 días, y conforme van de alguna manera deteniéndose la progresión de aparición de ampollas, se va bajando en un 20-25% cada semana. También se puede pulsar al paciente con metilprednisolona 1 gramo día en 2 horas. Alternativas que nos van a permitir, de fármacos inmunosupresores que nos van a permitir ahorrar corticoide, por ende disminuir los efectos secundarios de los corticoides, está la azathioprina, que si bien es buena, también tiene ciertos factores en contra, ¿no? Como a veces que puede causar daños en la serie blanca, pero es en algunos pacientes. El micophenolato, bueno, por sus efectos inmunosupresores, la ciclofosfamida también, pero que también tiene que usarse con mucho cuidado también por sus efectos inmunosupresores de acción a nivel renal. Luego, los biológicos, como es el rituximab, que tiene acción sobre los linfocitos B, y la disminución IgG, lo que nos va a ver lo que va a actuar es sobre los linfocitos B y sobre la disminución de estos anticuerpos tipo IgG, que son los que afectan o atacan las desmoglebinas, ¿no? Luego hemos visto el pénfigo vulgar clásico y ahora vamos a ver su variedad vegetante. Es una variante del pénfigo vulgar, es un patrón básicamente reactivo, donde vamos a encontrar, al igual que en el pénfigo vulgar, ampollas flácidas. Estas ampollas flácidas se rompen y dejan erosiones, pero la diferencia del pénfigo vulgar, que normalmente me dejaba como efecto cicatricial las manchas hiperpigmentadas de las que hablamos, aquí lo que nos deja es la presencia de vegetaciones. Entonces, como lesión inicial podemos tener la presencia de pústulas y finalmente vegetaciones. Luego, estas lesiones van a tener cierta predilección a las áreas intertriginosas por el cuero cabelludo y cara, como lo que pasó en el pénfigo vulgar. Vamos a tener dos subtipos. El subtipo Newman, que es el que aparece a nivel de la región axilar, región inguinal, comisuras labiales o otros pliegues, que este Newman suele ser más agresivo y el curso y el pronóstico es semejante al pénfigo vulgar. Y el de Halloween, que es menos severo y se presenta en la región sacrolumbar, que también inicia con la presencia de pústulas. Y estas son las lesiones, ¿no? Pueden aparecer inicialmente las lesiones ampollares, algunas pústulas, ahora se rompen estas lesiones y van a dejar estas zonas vegetantes, ¿no? Como pequeñas placas
que se van formando en la superficie donde estuvo la ampolla. Acá también múltiples lesiones tipo placas hiperpigmentadas. Acuérdense que tiene predilección por cuero cabelludo y axilas. Nuevamente acá las formas de cicatrización que se aparecen como lesiones vegetantes. Nuevamente acá, esas lesiones vegetantes secundarias, ¿no? Y en la histopatología, pues, en el pénfigo vegetante se parece mucho o es igual a lo que vemos, a esta ampolla que vemos a nivel suprabasal en el pénfigo vulgar, ¿no? Vemos cómo se rompe, queda acá una sola hilerita, que es la capa basal, y toda la zona de la ampolla. Luego vimos ya los pénfigos profundos y ahora vamos a pasar a los pénfigos superficiales. El primero, el pénfigo foliáceo, cuya característica clínica es que se inicia o predomina una base de piel eritematosa con una secreción serosa, desarrollo de erosiones cutáneas y la afectación a nivel de mucosas orales prácticamente nula, ¿no? Es muy, muy rara. La distribución es seborreica, cara, cuero cabelludo, tronco, y es por eso que también a veces lo llaman como pénfigo seborreico, por su distribución. Y las vesículas, lógicamente, ya vimos que son muy superficiales a nivel de la capa subcórnea, a nivel de la capa granulosa, y vamos a tener dos fases. Una fase seca, donde van a haber costras y descamaciones resultantes, suele ser localizada, generalizada, y acá también vamos a tener en todos estos pénfigos Nikolsky positivo al momento de hacer presión sobre la piel. Y acá están las múltiples lesiones erosionadas, ¿no? Erosiones, erosiones, erosiones. Acá también las múltiples lesiones erosivas en el cuerpo. Normalmente, cuando nosotros vemos un pénfigo foliáceo, rara vez vemos una ampolla, porque como la ampolla tiene un techo muy delgadito, que solamente sería pues la capa córnea, lógicamente sale y en segundos se rompe. Entonces, cuando nosotros vamos a ver ya simplemente lo que se ve es la zona de piel esfacelada. Y igual acá lo que se ven son placas eritematosas, no se ven placas hiperkeratóxicas o no se ven ampollas. Nuevamente acá, ¿no? Vemos que hay compromiso en rostro, pero ya no se ven las ampollas. Es realmente difícil que con una ampolla de una cubierta tan delicada podamos verla. Estos ya son en fase de cicatrización, donde lo que vemos son lesiones costrosas básicamente, ¿no? Pero vemos la distribución a nivel de tronco, tronco, tronco. Y muy raro en cavidad oral. Luego, el pénfigo eritematoso, que es una variedad del pénfigo foliáceo. Las lesiones escamosas y costrosas se van a localizar más a nivel de la región malar de la cara, en alas de mariposa o en las zonas seborreicas. Estos se parecen mucho a las lesiones que vemos en lupus o en rosácea, y se creería que tiene relación porque tiene ciertos rasgos inmunitarios también que comparten, como lo son los depósitos de IgG, complemento 3 e incluso ANA positivo, ¿no? Felizmente el curso de estos pacientes suele ser bastante benigno. Y así es como se ven, ¿no? Se ven con lesiones, placas erosivas en la superficie de la piel. Acá también es muy difícil que podamos ver ya la estructura de la ampolla, generalmente son erosiones. Y el pénfigo foliáceo endémico es la única enfermedad autoinmune que se presenta con un patrón endémico, principalmente en niños, adolescentes, adultos jóvenes que residen en zonas rurales de la Amazonía de Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y Perú. Nosotros también tenemos. Lo que se crea o lo que genera el organismo es autoanticuerpos contra la desmogleína 1.
Y eso se cree que estaría relacionado a una exposición repetida en las picaduras a unos insectos que son hematófagos. Particularmente es el Simulium pluricium o Simulium nigrinum, que desencadena de forma indirecta o de forma no intencionada la producción de autoanticuerpos contra la saliva de estos insectos. Es decir, la saliva de los insectos y la desmogleína tienen una estructura muy parecida. Entonces, al ingresar al momento de las picaduras, esta saliva genera una confusión en el sistema inmune que detecta esta saliva como si fuera una desmogleína 1 y produce la reacción cruzada. ¿Y cuáles serían las características clínicas de un pénfigo foliáceo endémico? Igual, ampollas muy flácidas que casi no las vemos, eritema, costra, descamación, suelen ser generalizadas, se presentan mayor número de casos, porque acuérdense que esto es endémico y que es una reacción que parece que tuviera que estar genéticamente predispuesta a hacer este cruce, sobre todo por la estructura de la saliva de estos insectos parásitos, ¿no? Localizada, que afecta, voy a ver la variedad localizada, que es el mayor número de casos, que afecta a todo el cuerpo, incluido el cuero cabelludo, compromiso del estado general. Y la generalizada, perdón. Y la localizada, que afecta principalmente la cara, la parte superior del tórax, espalda y cuero cabelludo. En ambas comparten en la clínica, dentro de la clínica, el prurito intenso. Y es así como se ven las lesiones, ¿no? Como lesiones eritematosas, zonas erosivas que están presentes en rostro y tórax, ¿no? Acá y acá. Dentro de la histopatología de este pénfigo foliáceo o endémico en ambos, lo que se ve es la ampolla que está a nivel muy superficial, por debajo de la capa córnea, como vemos acá, y todo el epidermis por debajo, o a nivel de la capa granulosa. Bueno, pasa. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues está el pétigo ampolloso, la dermatosis pustulosa subcórnea, el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Luego hay otro, ya hablamos de los pénfigos superficiales, el pénfigo profundo, y hay uno especial, ¿no? Que es el pénfigo paraneoplásico. Este se va a asociar a neoplasias subyacentes del sistema linfoproliferativo, como son el linfoma no Hodgkin y la leucemia linfocítica crónica. El rango clínico más constante que nos haría sospechar de un pénfigo paraneoplásico es la estomatitis intratable, aquellas lesiones erosivas, ulceradas, que que aparecen en el paciente y que no mejoran así nomás, pues nos hace sospechar de que podría estar relacionado con una enfermedad neoplásica subyacente. Dentro de las manifestaciones cutáneas, estas manifestaciones van a ser polimorfas, máculas eritematosas, ampollas flácidas y erosiones similares a las que se presentan en el pénfigo vulgar. Entonces aquí vamos a tener las características de estas ampollas densas, ¿no? Y similares a las lesiones de eritema multiforme en palmas y plantas, porque vamos a tener estas lesiones típicas en diana, y eso sería esta característica, es decir, esta estomatitis intratable, estas múltiples lesiones ampollares de ampollas flácidas, más la aparición de lesiones de tipo eritema multiforme en palmas y plantas, sería lo que nos ayuda a diferenciarla propiamente de un pénfigo vulgar. Y es como se ve esta estomatitis erosiva muy inflamada y de muy difícil tratamiento. Y en la parte del cuerpo, pues la presencia de estas ampollas que suelen ser ampollas flácidas. Tenemos acá múltiples lesiones tipo ampollares.
y la estomatitis, ¿no? Que suele ser bastante refractaria al tratamiento. Acá también vemos lesiones costrosas, acá ya no hay tanto la presencia de ampollas, son más lesiones costrosas. Igual son ampollas palácidas que fácilmente se pueden romper, ¿no? Los diagnósticos diferenciales, lógicamente, el pénfigo vulgar, el pénfigo de membranas mucosas por su alteración a nivel de la cavidad oral y, como ya hemos visto, el eritema multiforme, que necesita pues también otros rasgos para encajar en ese cuadro, ¿no? Pero es un buen diagnóstico diferencial. Ahora tenemos otra variedad rara, que es el pénfigo herpetiforme, también es una variante del pénfigo, es una variante poco frecuente. Dentro de los rasgos clínicos, histopatológicos, inmunológicos y terapéuticos son muy diferentes. En cuanto a la clínica, vamos a ver que estas lesiones se parecen mucho a las lesiones de la dermatitis herpetiforme, que también vamos a desarrollar el día de hoy. Y acá se presentan como placas eritematosas, pero que tienen la característica al ser urticarianas, es decir, lesiones en diana, como placas abonosas, con una zona de target central. Luego tiene vesículas de disposición herpetiforme. Vemos acá que las vesículas en los pacientes con pénfigos aparecen de forma diseminada en varias partes del cuerpo. En el pénfigo herpetiforme afectan básicamente un dermatoma, como lo que hace la aparición de las lesiones a nivel del herpes. Y van a estar acompañados de mucho prurito, buen estado general, y la inmunofluorescencia es la típica de un pénfigo, ¿no? Ahí sí no hay variación. El curso es benigno, los hallazgos histológicos son variables, desde esfongiosis, eosinofilia, con pústulas o córneas, asociado o no a acantolisis. El tratamiento responde perfectamente a la absorción y a dosis bajas de corticoides. Y es así como yo les decía, ¿no? Normalmente en los pénfigos que vimos anteriormente, las lesiones eran una, otra. Acá, como vemos, es un conglomerado que afecta casi una zona dermatómica. Más aún acá, donde vemos ya estas lesiones que están en proceso de desecación y vemos que aparecieron justamente en un trayecto dermatómico de la piel. Bueno, hasta acá llegamos a las inmunoampollas de tipo acantolítico. Ahora vamos a ver aquellas que no son acantolíticas. Y empezamos con el pemfigoide ampollar. Definimos al pemfigoide ampollar como aquella enfermedad ampollosa. Acuérdense que la afectación es a nivel de la membrana basal, ya no va a ser a nivel del epidermis, sino por debajo de ella. Y vamos a tener en ellos una presentación de una ampolla subepidérmica. Este cuadro vimos que en los pénfigos pues era en adultos. Acá, a diferencia de ellos, acá va a ser en una edad muy avanzada, generalmente en adultos mayores, y se presenta como una erupción ampollosa pruriginosa generalizada. La presentación clínica es polimorfa, vamos a ver que tiene etapas de evolución. Y los que se comportan como antígenos son componentes de los hemidesmosomas. Acuérdense que los que se comportan como antígeno en los pénfigos o en las enfermedades acantolíticas son componentes de los desmosomas. Acá en el pénfigoide ampollar, los que se portan como autoantígenos son componentes de los hemidesmosomas y son complejos de adhesión celular. Tenemos a las proteínas de la membrana basal, proteínas semidesmosómicas BP108 y BP230. Son enfermedades crónicas y aparecen por agudizaciones y reagudizaciones. Entonces, dentro de la patogenia, sabemos que las estructuras que se forman como autoantígenos están a nivel de la membrana basal. Y es así que tenemos a la proteína de membrana BP230 y a la proteína de membrana BP180, que son los que se comportan, son partes de los hemidesmosomas que se comportan como autoantígenos. Entonces ya hemos visto que la despatogenia es desconocida, hay autoanticuerpos tipo IgG,
contra el antígeno de membrana BPA1 o también llamado 230 o la proteína de membrana 180 o también llamada antígeno de membrana 2 o colágeno 17, ¿no? Así le podemos, así en estos nombres se les lo pueden encontrar y lo van a reconocer. Está asociada a otras enfermedades autoinmunes como es el miastenia gravis, la anemia perniciosa, la artritis reumatoide, el LES, la tiroiditis de Hashimoto, la psoriasis y la diabetes mellitus. Dentro de las características clínicas les mencionaba que van a tener una evolución del cuadro. Inicialmente, si bien es una enfermedad ampollar, inicialmente se presenta como un pemfigo o como lesiones no ampollosas. Entonces, la clásica evolución de la enfermedad o la etapa prodrómica no presenta síntomas específicos, sí un pequeño prurito, está asociado a algunas lesiones escoriativas, pero lo que más se presentan son lesiones tipo placa, tipo urticariformes. Estas son, ¿no? Placas eritematosas, edematosas, grandes, que suelen ser muy pruriginosas, y así es como lo describe el paciente, ¿no? Me apareció como una mancha roja que estuvo por bastante tiempo y me picaba, y luego de eso ya aparece la mancha o la lesión ya ampollar, ¿no? Después de que apareció esa placa eritematosa que tiene forma urticariforme, como vemos acá en Diana, sobre estas lesiones aparecen las lesiones ampollares, como vemos acá. Y acá, a diferencia de las ampollas que hemos visto en los pénfigos, estas ampollas, sí, acuérdense que son mucho más profundas porque están por debajo de la epidermis a nivel de la membrana basal, y todo el conglomerado de la epidermis es su capa externa. Entonces son ampollas más duras, más tensas. Estas ampollas, sí, normalmente el examen clínico las encontramos y las podemos visualizar. Entonces son ampollas tensas de 1 a 4 centímetros de diámetro, también de contenido líquido transparente, áreas erosivas, costras. La distribución es bastante simétrica. Generalmente se localizan en las zonas extensoras, como hemos visto a nivel del tronco, en el abdomen, y también no dejan cicatriz, pero pueden dejar zonas hiper o hipopigmentadas. Y en estos pacientes, en el pemfigoides, sí no encontramos Nikolsky positivo. El compromiso de mucosas es más raro, pero en poco porcentaje puede comprometer ojos, nariz, faringe y esófago. Lo que sí se encuentra con bastante frecuencia a nivel periférico como a nivel de las histopatológico es la eosinofilia. Y estas son las ampollas clásicas de un pemfigoide ampolloso, en los que vamos a ver ampollas muy bien definidas, tensas, llenas, completas, ¿sí? Que si las tocamos, probablemente las manipulamos, no se rompen con facilidad por el techo grueso o más grueso que tienen, ¿no? Nuevamente acá para que vean la ampolla, esta ampolla dura. O sea, así en un pénfigo vulgar nunca vamos a encontrar ampollas así en tanta cantidad y tan bien formadas, ¿no? En el pemfigoide sí es notable, nosotros tocamos la ampolla y no la podemos romper así fácilmente. Entonces el diagnóstico acá, la clínica, la biopsia, la inmunofluorescencia directa o indirecta para buscar estos autoanticuerpos. El diagnóstico, lógicamente la histopatología, donde nos va a permitir encontrar una ampolla de localización por debajo de la epidermis, subepidérmica, y lo que les decía, con predominio de eosinófiles. También la inmunofluorescencia directa en piel nos va a permitir detectar los anticuerpos tipo IgG a nivel de la membrana basal. Y en el suero, autoanticuerpos IgG circulantes. Y los antígenos, la proteína de membrana 1 o la de 230 kilodaltons y la proteína de membrana 2 o de 280 kilodaltons.
Y aquí vemos la ampolla, ¿no? Esta ampolla que es mucho, mucho más profunda. ¿Ven acá? La epidermis mucho más arriba y el clivaje que está por debajo de la epidermis. La ampolla, la rotura. Nuevamente acá para que vean cómo la epidermis está por encima, se mantiene así indente, y por acá células inflamatorias. Siempre recuerden que aquí hay un predominio de eosinófilos. Acá hacemos la inmunofluorescencia directa buscando autoanticuerpos tipo IgG contra estos antígenos de la membrana y encontramos cómo está pinta en toda la superficie de la membrana. Los diagnósticos diferenciales, cuando hablamos de la fase de pemfigoide ampolloso, la fase no ampollosa, donde están solamente las placas urticariformes, pues pensar en una dermatitis urticariforme, una dermatitis de contacto, pero ya cuando está la ampolla instaurada, picaduras, dermatitis de contacto, un síndrome de Steven-Johnson más alejado, ¿no? Dentro del tratamiento del pemfigoide ampollar, tenemos en el pemfigoide ampollar, donde tenemos lesiones muy localizadas, nos puede ayudar el uso de corticosteroides tópicos. Pero cuando ya está muy diseminado y tenemos múltiples lesiones, pues también inmunosuprimir es una de las mejores opciones, ¿no? Corticoterapia oral, agentes e inmunosupresores también, aciatropina, metrotexate, ciclofosfamida, pulsos de corticoterapia. Otros también que se usan son las sulfonas, como la dopsona o la sulfapiridina. Efectos inmunomoduladores que tendrían las tetraciclinas también, ¿no? Y luego otros inmunosupresores como el micofenolato mofetilo, la plasmaféresis, con el único fin de sacar estos autoanticuerpos, o biológicos tipo rituximab, o el uso de la gamma globulina endovenosa. Y bueno, la dermatitis herpetiforme por último. Es otro tipo de enfermedad inmunoapoyar no acantolítica que es considerada o relacionada mucho a la hipersensibilidad al gluten. Aquí, a diferencia de los demás, encontramos presencia de autoanticuerpos tipo IgA dirigidos contra la glutaminasa epidérmica, que es una enzima que se expresa a nivel de la epidermis y a nivel de las papilas dérmicas. Y se asocia en casi el 100% de los casos a enfermedades celíacas. Esto de la hipersensibilidad al gluten y la enfermedad celíaca se repite mucho en esto, ¿no? Es casi en el 100%. Es poco frecuente, se presenta en la edad joven y no tiene ningún predominio por algún sexo, ¿no? Dentro de las características clínicas, la presencia de pápulas, placas eritematosas, y sobre ellas van a sentar las vesículas y posteriores escoriaciones. Se asocia mucho a la presencia de prurito. Las localizaciones generalmente son en la superficie extensora de las extremidades, como son los codos, como son las rodillas y los glúteos. Y la distribución suele ser simétrica, es decir, si aparece en un hemicuerpo, pues tiende a aparecer en el otro hemicuerpo también. Y aquí es como se ven, si ustedes ven, múltiples lesiones vesiculares en los codos, acá 1, 2, 3 en las rodillas, a nivel de los glúteos. Igual acá, múltiples lesiones vesiculares. Bueno, si uno ve esto, pues a la primera no lo sospechas, ¿no? Ya el hecho de encontrar la ampolla a nivel subepidérmico y hacer una buena historia clínica de cuándo es que aparecen estas lesiones, sí nos puede ayudar a un diagnóstico más certero, ¿no? Acá es más claramente, acá ya presencia de lesiones escoriativas, pero acá claramente se ven ya estas ampollas, ¿no? A nivel de las zonas de fricción. El diagnóstico, lógicamente, la histopatología nos va a ayudar a encontrar estas vesículas subepidérmicas con presencia de microabscesos de células inflamatorias como neutrófilos en la parte superior de las papilas.
Y en la inmunofluorescencia directa, pues, donde se busca estos autoanticuerpos típicos de tipo IgA contra antígenos de la unión dermoepidérmica o de la membrana basal. Son anticuerpos tipo IgA, antiendomicio, antiglutaminasa epidérmica, que tienen alta especificidad y que muchas veces sirven para el diagnóstico y más aún para el tratamiento, porque cuando damos el tratamiento inmunosupresor y encontramos un título y luego de meses que damos tratamiento, hacemos otro dosaje y encontramos un título muy disminuido o casi imperceptible, pues nos damos cuenta de que además de que está mejorando el cuadro, pues estos títulos están disminuyendo y ya no están desperdigados por todos lados haciendo efectos sobre la piel, ¿no? Entonces aquí es lo que vemos, ¿no? La clásica células inflamatorias y el rompimiento por debajo de la epidermis, ¿no? La piel ampolla por debajo de la epidermis. Y cuando hacemos inmunofluorescencia, pues encontramos los anticuerpos tipo IgG a nivel de la IgA, perdón, a nivel de la membrana basal. Diagnósticos diferenciales, todas las enfermedades que puedan producir ampollas, eczemas, de pronto hacemos un diferencial con el eczema atópico por la localización típica de las lesiones, eczema por contacto, la dermatosis por IgA lineal, que también tiene mucha similitud en el cuadro. El tratamiento, pues ya hemos visto que está muy relacionado a los pacientes celíacos, pues una dieta, lo que se recomienda es una dieta libre de gluten. Podemos hacer uso de la dapsona de 25 a 50 miligramos al día e ir aumentando hasta buscar una mejoría del cuadro inferior del medicamento cuando ya esté persistente en la mejoría, ¿no? Bueno, hasta aquí es la clase de enfermedades ampollares. Yo sé que es un poco larga, que hay muchas cosas por aprender, pero es un capítulo muy bonito y si ustedes aprenden desde el inicio dónde están estas alteraciones y aprenden desde un inicio toda la estructura normal de la piel y la van estudiando con su estructura de la piel, yo creo que muy rápidamente van a lograr captar dónde están estas alteraciones y por qué, ¿no? Porque unas ampollas son más plácidas, porque unas ampollas son más delgadas, porque en un sitio solo veo erosiones y ya no ampollas. Listo, si tuvieran alguna pregunta. ¿No? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces? Ya, listo chicos. Entonces, si realmente les quedó claro, ya conmigo es la última clase. Solo me queda desearles éxitos en su examen y que tengan una exitosa carrera hasta que ya se gradúen y seguro pronto nos volveremos a encontrar. Gracias chicos. Adiós.